Buenas tardes a todas, a todos. Les agradecemos, como siempre, en primer lugar, antes de empezar este hermoso ciclo que nos va a ofrecer Martín Buceta, a quien le vamos a agradecer especialmente cuando lo presentemos, y agradecerles a ustedes que se hayan acercado sabiendo que son 3 encuentros y sabiendo que estamos en una época del año donde hay tanta actividad, pero un ciclo así, digámoslo directamente, es imperdible. Así que vamos a empezar hoy estos encuentros que van a ser todos los jueves a la misma hora, en el mismo canal y con el mismo enlace, para decirlo con palabras más antiguas. Quien quiera volver a escribir un correo pidiendo el enlace, por supuesto que lo puede enviar, no hay ningún problema. Pero para quienes lo quieran guardar, ya saben que estamos conectados a través de este enlace. Nos encontramos en esta reunión virtualmente en el Zoom, realmente en el Centro de Estudios de Hermenéutica, y el ciclo o la serie de presentaciones que vamos a disfrutar de Martín Buceta se enmarcan justamente en una de las actividades de nuestro centro, que son los ciclos de conferencias. Vamos a tener hoy la dinámica que tenemos siempre, y es primero escuchar la presentación de quién está a cargo de ella, y luego entonces dejar un tiempo para preguntas, comentarios, lo que cada uno quiera compartir. Quizá Martín decida en algún momento de su presentación hacer una pausa, y entonces hacemos la pausa y después seguimos. Eso lo vamos a ver según cómo tenga ganas y cómo se sienta cómodo Martín. Martín, entonces te queremos agradecer en el nombre del Centro de Estudios de Hermenéutica, en el nombre de su director, Carlos Ruta, que hoy no se pudo conectar, y realmente agradecerte porque sabemos el esfuerzo que es dar una serie hacer una serie de encuentros y después ofrecerla, con lo que implica articular esa coherencia para que quienes quizá no conozcan la obra de Proust tengan una aproximación y se lleven algo, es decir, sea un aporte a un autor, vamos a decir por ahora solo autor, porque va a quedar en tus manos decir si qué relación hay entre literatura y filosofía. Entonces por ahora yo digo solo cuidadosamente un autor tan magno como Proust. Si te parece bien, Martín, te presento y Vale. Entonces largamos. Martín Buceta es profesor y licenciado en Filosofía por la Universidad de El Salvador, doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de San Martín y becario postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, es decir, de CONICET. Es autor de Merleau-Ponty, lector de Proust, Lenguaje y Verdad, que fue publicado en el año 2019, y de Camus, Sartre, Barico y Proust, filósofos, escritores y escritores filósofos, recién publicado. De diversos artículos académicos en relación a su línea de investigación actual, que aborda la posibilidad de elaborar una filosofía de lo sensible a partir de un acercamiento fenomenológico al lenguaje literario. Y es editor responsable de METIS, revista interdisciplinaria de fenomenología. Además se desempeña como profesor adjunto de fenomenología y hermenéutica en la carrera de filosofía de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, es decir, de la UCES, y de fundamentos de filosofía de la carrera de psicología de la misma Casa de Altos Estudios. También es profesor adjunto de ética y sus fundamentos en la carrera de ingeniería en alimentos de la Pontificia Universidad Católica Argentina, es decir, de la UCA. Actualmente indaga sobre los vínculos entre filosofía y literatura,
profundizando con especial atención en las obras de Albert Camus, Maurice Merleau-Ponty y Marcel Proust. Agradecemos también especialmente a Graciela, Graciela Ralón, me refiero a Graciela Ralón, que nos acompaña esta tarde y que, bueno, tiene mucho que ver con todo esto. Y sin la cual no existiría esta investigación, digamos, porque fue mi directora de tesis doctoral y mi directora de beca postdoctoral, y está acá, o sea, me viene a escuchar encima me viene a escuchar. Bueno, muchas gracias, Laura. Bueno, yo simplemente lo hago muy brevemente para iniciar. Agradezco al centro, a las autoridades del centro, a Diego, a las personas que trabajaron para que esto sea posible, a Marina, a Laura, a Carlos, y les agradezco a todos y a todas ustedes que están acá para escucharme. Espero que sea algo grato, y si no, bueno, uno siempre se puede arrepentir de lo que haga, digamos. Bien, dicho esto, voy a comenzar a hablar de lo que nos reúne, que es algo inconmensurable, ¿no? Como la obra de Proust. Yo acá hice una bajada, digamos, un lineamiento bastante claro, que lo que busca este curso, el objetivo de este curso es una introducción filosófica a esta obra, ¿no? A partir de 3 conceptos fundamentales para mí, que son el tiempo, la memoria y la verdad, ¿sí? Como la obra de Proust es inconmensurable, es muy larga, no solo En busca del tiempo perdido o A la busca del tiempo perdido, sino también su obra en general, ¿no? Jean Saint-Tuile, Contre Saint-Beuve, un montón de otras obras que hay ahí, Los placeres y los días, y muchos escritos, y cada cajón que se abre aparece algo nuevo de Proust. Ahora se publicó hace poco unas páginas que se llaman El remitente misterioso. Como es algo inconmensurable, yo no voy a dar, por supuesto, que las personas que me están escuchando leyeron esos 7 tomos, ¿sí? Y casi que en ningún curso se puede dar, por supuesto, eso, porque sería, me parece, algo injusto. Pero sí sé que seguramente entre los oyentes hay personas que lo leyeron, así que lo que sí voy a decir es que cuando yo pensé el curso, tuve que pensarlo en la amplitud de poder ser, por lo menos, digamos, interesante tanto para legos en el tema como para personas que se hayan especializado. Entonces, si en algún momento o en alguna afirmación alguien demanda una explicación más específica, obviamente en la medida de mis posibilidades la voy a dar, pero si ven que por algún tema paso de algún modo un poco superficialmente, sepan que también eso tiene que ver con no dejar afuera a casi nadie, digamos, o a nadie de quienes me escuchan. Bien, eso como una suerte de pauta general de lo que voy a decir. Entonces, la propuesta para hoy para el primer encuentro, tiene 2 ejes, digamos. El primero es hacer una presentación de la obra, tanto en lo que tiene que ver con la temática, digamos, como con la estructura y con una primera interpretación, a partir también un poco de la vida de Proust, nombrando algunos datos biográficos que son inescindibles de su producción, digamos, artística. Y en segundo lugar, ya introducir el primer tema del ciclo que tiene que ver con la memoria, que es algo fundamental en toda la novela de Proust. Es la herramienta, digamos, proustiana con la que se va a construir toda la búsqueda del tiempo perdido, ¿sí? Que se habrán visto ahí que yo puse A la busca del tiempo perdido, que es una de las traducciones al español. También algunos dicen En busca del tiempo perdido. Bueno, eso es una cuestión de traductores. Respecto de la traducción, ya que la nombré, aprovecho para decir que yo obviamente utilicé los textos en el francés, pero para los que no lean francés, digamos, la traducción para mí más recomendable es la de Valdemar, de Mauro Arminio, que es la única traducida por el mismo traductor, los 7 tomos, ¿sí? Y además de eso es una traducción muy completa, es esta que tengo acá, voy a mostrar el primer tomo, este que está acá, ¿sí? Son 3 tomos así, en la que vienen los 7 tomos. Esa traducción de Valdemar lo que tiene además es que digamos, tiene adjuntado un diccionario de personajes, un diccionario de lugares y un diccionario de personas de la vida de Proust, además de tener secuencias narrativas de todos los capítulos detrás, ¿sí? Lo cual es muy útil para cualquiera. Y un aparato bibliográfico casi tan grande como la obra. Después, bueno, si uno quiere hacer una lectura de la obra más relajada, digamos, yo porque la usé para hacer una tesis doctoral, pero si uno quiere hacer una lectura de obra más relajada, que es muy válida, también está la traducción de Losada, que la cantó casi toda, los 6 tomos, el último no, que además es una traductora argentina, lo cual la hace más amena en función de nuestro lenguaje. Y hay otras traducciones que yo, la de Alianza,
digamos que yo no voy a ahondar, pero, porque no es el tema del curso, pero simplemente para nombrarlo, porque a veces, bueno, ¿cuál comprar? Obviamente que la de Arminio vale un ojo de la cara. Entonces yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si quieren empezar a leerlo, lean primero por la parte de Swann, digamos, de Losada, y si les gusta y le van a dedicar tiempo, bueno, con un ahorrito, digamos, se compra la de Arminio, y ahí es preciosa además, ¿no? Los 3 tomos son preciosos. Bueno, dicho esto, entonces sí doy inicio a lo que yo fui más o menos escribiendo. Esta obra de Proust es colosal, digamos, inconmensurable. Se cumplen este año 150 años de su nacimiento, ¿no? Es un dato interesantísimo, y el año que viene, 100 años de su muerte. ¿Sí? Así que son 2 años para los proustianos, digamos, festivos, por decirlo de una manera, porque nos hacen remitirnos a este autor tan lindo, nos hacen escribir, leer. Yo estoy releyendo otra vez los 7 tomos, digamos, después voy a decir algo con muy mala prensa, que para mí hay que releer, no leer estos tomos, digamos, pero bueno, eso lo voy a decir más adelante, cuando ya se hayan enamorado de Proust, digan, sí, hay que leer esta novela, no se puede no leer. Bueno, pero esta novela enorme de Proust, que hoy la crítica literaria no duda en enaltecer como algo, como un hito en la historia de la literatura universal, ha sido considerado siempre una suerte de objeto radioactivo, ¿no? De hecho, mucha gente rehuye. Y yo una vez lo escuché a Antoine Compagnon, que es uno de los editores de esa edición definitiva del 86 y el 87, del 87, 88 y 89, a cargo de Jean-Yves Tadi, que es uno de sus biógrafos y el director de esa colección, eh, que decía que no, que a Proust todo el mundo lo tiene que leer, ¿no? Que es una novela a la que se tiene que acercar cualquiera, y que lamentablemente hay como una suerte de halo elitista alrededor de esta novela, por su magnitud, por sus frases largas, por, no sé, una suerte de hermetismo que hay que vencerlo, ¿no? A los proustianos decimos, o yo como proustiano digo, hay que leer a Proust, anímense, sumérjanse. Si pasan el segundo tomo, lo leen todo. Es una cuestión estadística que para mí, que estuve hablando con una persona que conozco, si uno pasa el segundo tomo, ya estás adentro, lees los 7. El problema es pasar los primeros 2, digamos. Pero bueno, esta obra, digamos, que es una suerte de objeto radioactivo, uno se acerca y parece que le corre un escalofrío por la espalda, ¿no? Una incertidumbre, hasta miedo, ¿no? 7 tomos, Martín, ¿vas a leer 7 tomos? Bueno, sí, por eso ha sido evitada, ¿no? Muchas veces, por temor a naufragar en esos temas interminables, esas páginas que nunca se acaban, ¿no? Y en general, se ha dicho muchas veces que esta era una obra para pocos. Bueno, yo quiero desterrar esa idea, ¿no? Esta obra es para todos los que la quieran leer. Y además es preciso indicar que esta obra es la vida, la obra de la vida de Proust. Así como Marx estuvo 25 años escribiendo El Capital, bueno, Proust, todas las obras que escribió parecen ser una suerte de proyectos que de uno u otro modo son la antesala de la búsqueda del tiempo perdido, ¿sí? Contra Saint-Beuve, Jean Saint-Tuile, son todos esbozos para esta obra definitiva, ¿no? Y que es la obra que hoy tenemos entre manos y que es el motivo de esta reunión. Bueno, digamos algunas cositas de Proust. Ahora dije algo así de la obra, después vamos a ver tomo por tomo, la estructura, ¿no? Pero Proust nació en el 71, en 1871, ¿sí? Su papá, Proust se llamaba, siempre lo digo porque es un efeméride interesante, ¿no? Perdón, un dato interesante, Marcel Valentin Louis Eugène Georges Proust. Le pusieron varios nombres, no querían quedar mal con ningún familiar. El 10 de julio del 71, en un estado de debilidad muy preocupante, que hizo temer por su vida. Y esto es algo interesante. Proust siempre fue una persona hipersensible, con problemas de salud, sobre todo pulmonares, muchas recomendaciones médicas que aparecen en la novela, que no es una autobiográfica, después vamos a hacer esa salvedad, pero que aparecen en la novela, que aparecen en su vida, ¿no? Una persona que vio la vida como atrás de un vidrio, ¿no? Siempre estaba como encerrado porque el viento, porque esto, y eso hace al autor, digamos, y eso se nota en su obra. Su mamá es Jeanne Weil, una persona de familia judía muy rica, y su padre fue un médico muy prestigioso, ¿sí? A los 10 años Proust tiene su primer ataque de asma, ¿no? Es esta enfermedad que lo va a acompañar toda su vida, hasta el final de su vida, y lo hace escribir, por ejemplo, encerrado en su cuarto mucho tiempo, ¿no? Por todas las cuestiones alérgicas que desencadenan esta problemática que él tiene. También eso justifica sus viajes al mar, que va a aparecer en la novela, ¿no? A Balbec Plage, que no existe, pero que son las costas normandas, digamos. Y
Y Proust es una persona que cuando uno lee, por ejemplo, algunos cuestionarios de uno de sus diarios que aparecen, por ejemplo, él dice en uno de estos cuestionarios que completa, dice, o sea, manifiesta una notoria, y lo cito, necesidad de ser amado y por precisar la necesidad de ser acariciado y mimado mucho más que la necesidad de ser admirado, ¿no? Eso dice él de sí mismo, ¿no? O a los 15 años, en un cuestionario, él responde que la desgracia implica estar separado de mamá. ¿Sí? Vamos a ver que tiene una relación con su madre muy fuerte, que ya aparece en las primeras carillas de Por el lado de Swann, ¿no? Una narración que alrededor del beso de su madre antes de irse a dormir, el deseo por ese beso, la privación de ese beso. Bien, y frente a una pregunta, ¿no? Que es, ¿por qué defecto siente más indulgencia? Ese es uno de esos cuestionarios que él llena. eh, Él dice, por la vida privada de los genios. Y esto ya me permite hablar de una de las características o notas distintivas de su propia vida, que es la homosexualidad, ¿no? Proust era homosexual, vivió eso con una extremada cautela, incluso en muchas situaciones con una gran culpa. Conocía qué le sucedió a personas homosexuales en su época, ¿no? Por ejemplo, Oscar Wilde, ¿sí? Y tenía mucho miedo de padecer algo así. Incluso hay un hecho histórico de la vida de Proust en el que él se bate a duelo con otra persona por una acusación de homosexualidad. Y van a ver que este tema de la homosexualidad es un tema, digamos, que está omnipresente en los 7 tomos de la novela. Casi jocosamente alguien podría decir, bueno, a ver qué personaje de la novela no es homosexual, ¿no? Porque después se van como destapando personajes que, por ejemplo, manifiestan una virilidad, una cuestión caballeresca, por ejemplo, no sé, Robert de Saint-Loup o el Barón de Charlus, y después se van, digamos, saliendo del closet, diríamos hoy. Pero ¿por qué estoy nombrando esto? Bueno, porque yo cada vez, ahora, en esta relectura que estoy haciendo ahora, digo, bueno, La Recherche es una novela sobre la homosexualidad, ¿no? Como que, no, bueno, es una novela sobre la sociedad francesa de esa época, no, es una novela sobre la vocación humana, no, es una novela sobre la posibilidad de expresar la verdad en el arte. Bueno, también es una novela cómica, dicen algunos. Es una novela sobre, bueno, es sobre múltiples temas, y hay claves de lecturas, y yo quiero decir que esta clave es una clave omnipresente, está desde el primer hasta el último tomo, sin faltar en ninguno, ¿sí? Digo también porque es un registro de la elaboración de ese concepto también de esa época, ¿no? De principios del siglo XX. Bueno, eso por un lado, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer Proust a lo largo de su obra? Entre otras cosas, ¿no? Porque ya digo, yo no puedo decir nunca, y si lo digo me pueden retar, esta obra es sobre esto. No, porque justamente es tan inconmensurable que hay múltiples interpretaciones. Una de las cosas que quiere hacer Proust a lo largo de su obra es sostener una tesis en contra de ese famoso crítico que es Sainte-Beuve, ¿sí? Que Sainte-Beuve, ¿qué sostenía, no? Muy a grosso modo, ese gran crítico de la época. Bueno, que la obra de un escritor es inseparable del resto de su personalidad, ¿no? Que a la hora de interpretar una obra uno tiene que conocer la personalidad del escritor. Y Proust va a afirmar, contrariamente a esa tesis, ¿sí? Y lo cito, que un libro es el producto de un yo diferente al que manifestamos en nuestras costumbres, en sociedad, en nuestros vicios. El yo que produce las obras se confunde para esos amigos con el otro, ¿sí? Con el yo real, podríamos decir, con el yo del escritor. Sin embargo, es muy difícil aceptar esto que Proust quiere decir, ¿no? Porque la novela proustiana es un texto que está fuertemente atravesado, su trama, por hechos y sentimientos biográficos, ¿sí? Propios de la vida del escritor, digamos, ¿no? Se prueba a pasar sus vacaciones desde los 7 hasta los 11 años en Illiers, un pequeño pueblito, ¿no? Que después a la novela va a migrar como Combray, ¿sí? Que hoy se llama en la realidad Illiers-Combray por la obra de Proust, digamos. Y es una localidad que se va a convertir en una suerte de país mítico de su memoria, pero que es algo propio de su vida. Allí se va a gestar de alguna manera la búsqueda del tiempo perdido. Si uno lee un pequeño texto que se llama Sobre la lectura, que es de Proust, que es un prólogo que aparece en una de las traducciones que él hace Ruskin, va a encontrar esa apreciación proustiana sobre la lectura, y esa apreciación habla de esa infancia en la que surgen todos estos pensamientos, ¿sí? Lo que digo es que es muy difícil separar en este caso el autor de su obra, porque, por ejemplo,
en la obra 2 veces al narrador se lo llama Marcel, ¿no? Parece que se le escapó a Proust eso. Después vamos a ver en qué situación, pero 2 veces es nombrado como Marcel. Y así cuando uno hace lo que Proust dijo que no había que hacer, le llama la atención, por ejemplo, que el narrador, hijo de estos dos padres, que podrían ser, digamos, sus mismos padres, está el narrador, sus padres, su criada, pero no está, por ejemplo, su hermano, Robert Proust, ¿no? Curiosamente lo ha eliminado de los 7 tomos, ¿no? Preguntas que uno se puede hacer, ¿no? El hermano que había hecho todo lo que el papá quería, ¿no? Había sido médico como su padre, que tal vez había dado con la talla, y él que era un proyecto de escritor, ¿no? Esa pregunta vocacional que siempre atravesó a Proust de, ¿soy realmente yo un escritor? ¿No? Proust es un tipo que tiene 30 y largos y todavía no tiene definido qué va a hacer con su vida, ¿no? Bien. Proust lleva una vida caracterizada por vivir de noche y dormir de día, a lo largo de gran parte de su vida. Este tampoco es un dato menor porque nosotros sabemos que en La búsqueda del tiempo perdido hay toda una radiografía de los salones de su época. Es decir, era un bon vivante en algún punto, ¿no? Proust era un fiestero, diríamos hoy, ¿no? Y es una figura reconocida en los salones, es considerado un snob, ¿no? Por la gente de su tiempo. André Gide, ¿sí? El editor de la NRF, lo va a considerar así cuando llega a sus manos el primer tomo de la obra, que obviamente va a rechazar de cuajo, ¿sí? Va a decir que Proust es un escritor aficionado y mundano, ¿no? Otros editores, Humboldt, por ejemplo, dice una frase que ha quedado para la historia, a mí siempre me gusta leerla, ¿no? No puedo comprender que un señor pueda emplear 30 páginas para describir cómo da vueltas y más vueltas en su cama antes de encontrar el sueño, ¿no? Leyó las primeras 30 páginas a casa, esto no lo publico. Cuando finalmente la obra de Proust es publicada, sabemos que la publica un señor, un editor muy joven que se llama Grasset, ¿sí? Ese por la parte de Swann o por el lado de Swann, du côté de G. Swann, y después confiesa Grasset que la había publicado sin leerla, ¿no? La publicó a cambio de dinero, y bueno, no la había leído. Después nos enteramos hace poquito por unas cartas que Proust pagó reseñas favorables de su obra, ¿no? Hasta 300 francos, creo que después está el dato ahí, pero pagó para que hablen bien de su obra. Uno dice, bueno, le digo por si alguno no quiere publicar, publiquen, porque miren lo que le pasó a Proust, digamos, ¿no? Tuvo que pagar su publicación y tuvo que pagar reseñas favorables. Obviamente la crítica fue despiadada con este primer tomo, ¿no? Despiadada. Y de hecho, si uno lo lee, el tomo es autocontenido, pero están ya esbozados muchos de los personajes, digamos, que van a aparecer a lo largo de la obra. Ahora, la pregunta que uno se tiene que hacer acá es, ¿por qué esta obra, no? Fue rechazada, ¿sí? Esta obra que es extensa, a veces insoportable, ¿sí? ¿Por qué esta obra puede ser considerada un clásico de la literatura universal? Una de las mejores obras que nos han dado las letras. ¿Por qué puede pasar eso, no? Bueno, lo que pasa es que Proust está marcando un cambio de época, ¿sí? O sea, hay un lector que está educado en una tradición decimonónica de la novela, ¿no? Esas novelas que tenían un principio y un final, que tenían un objetivo, un hilo coherente, ¿sí? Y claro, cuando vos ves por la parte de Swann, no pasa eso. Con toda la novela no pasa eso, ¿no? Largas frases que se convierten en laberintos enhebrados, ¿sí? Que se desvían, que aparecen constantes paréntesis. Hay errores de redacción en la novela, ¿sí? Hay frases que cambian el sujeto. ¿Sí? Hay problemas de escritura en la novela, laberintos, ¿no? Una escritura que algunos acusan de soporífera, yo puedo dar fe de que a veces pasa eso, ¿no? Uno está leyendo y dice, ¿qué estaba pasando acá? ¿Por qué hace 170 carillas que Proust está escribiendo un bife? ¿No? Pero ¿por qué eso puede tener un atractivo? ¿Es una cuestión nada más de dolor humano que uno se quiera autoinfligir en la lectura? Bueno, no, ¿sí? No es por eso. Hay cosas para decir, ¿no? Pero hay que decir también lo otro. Hay que decir que uno se frustra leyendo a Proust muchas veces, ¿no? Bien. Ahora, en vez de la trama lineal y ese hilo de ovillo que se desenvuelve claramente, la recherche parece ser una suerte de madeja absolutamente intrincada, ¿sí? En la que múltiples hilos van tirando de algo inextricable, a lo que muy difícilmente puede darse el nombre de acción o trama. De hecho, no pasan muchas cosas en la novela. En los 7 tomos no pasan un montón de cosas, pasan poquitas cosas.
¿sí? Pasa un poco. Hay un tomo, por ejemplo, que toda el tomo más largo, que es Du Côté de Germain, la parte de Germain, la primera parte, sí, es todo no me acuerdo si la primera o la segunda, pero es todo un relato en una matiné de la princesa de Guermantes, donde Proust escribe y escribe y escribe y escribe sobre los personajes, y en un momento, dice algo que yo me di cuenta en una de las relecturas, es curioso que Proust, no lo voy a parafrasear después si buscamos el textual y se los lee, pero Proust dice, se sale de la narración, dice, el lector podrá preguntarse por qué yo estoy hablando de, no sé si, como diga, la oreja de Menganito. Bueno, ¿por qué quiero? Y lo voy a seguir haciendo, ¿no? Dice, como se sale de ese narrador, digamos, interpela al lector, y yo digo, qué maravilla, ¿no? Este tipo. Bueno, ahora, ¿qué pasa en Busca del Tiempo Perdido? ¿Por qué esta obra es un hito, ¿no? ¿Por qué esta obra es algo que hoy nos reúne acá, 150 años después del nacimiento de su autor, 100 años después de su muerte, ¿sí? Bueno, porque allí, digamos, esta obra que se termina emparentando con los grandes relatos de la humanidad, ¿sí? De alguna manera se encarga de analizar el comportamiento del mundo. Yo siempre digo lo mismo y no lo inventé yo esto, ¿no? Después de leer a Proust, todas las lecturas nos remiten a Proust. O sea, lo copta todo, ¿sí? El mundo se ve de otra manera, digamos. Todo parece tener una reminiscencia proustiana, ¿no? ¿Cuál es el motor inicial de esta narración, digamos? A pesar de lo que Proust quiso, esto es una postura personal, digamos, aunque creo que no está tan discutida entre los proustianos, el motor inicial de La Busca del Tiempo Perdido es la narración de la propia vida de Proust, ¿sí? Ese narrador, porque el personaje que más aparece en La Recherche es yo, el narrador, ¿no? Al que en 2 ocasiones se lo bautiza con el nombre de Marcel, se enfrenta de alguna manera a la tarea titánica de novelar armado con su memoria. Esa es su herramienta, ¿no? De la que hoy vamos a hablar, pero con su memoria. La memoria proustiana está unida a la sensación, porque son las sensaciones las que hacen brotar el recuerdo para Proust, y con ello las profundidades del individuo, ¿no? La parte más auténtica del ser humano, ¿sí? Precisamente porque es inconsciente, digamos, tiene que ver con esas influencias exteriores que están guardadas en la memoria y que pueden ser reactivadas por las sensaciones, ¿sí? Vamos a ver cuando leamos el texto que yo mandé, una cosa que voy a decir de paso para que a mí me gustaría poder leer algunos pasajes de la novela en los encuentros. Me parece que es útil también estar en contacto con esa novela. Yo mandé muchos, para cada encuentro, digamos, mandé, para este solo uno, pero para nosotros van a ver que hay más, que van a llegar. Ojalá los puedan leer antes del encuentro, pero yo algunos los voy a leer, hoy voy a tratar de leer. La novela entonces va a buscar, de alguna manera, descubrir las leyes generales de la realidad, ¿sí? Su interpenetración, esa esencia extratemporal, así la va a llamar Proust, ¿sí? Para Proust es la memoria, digamos, sensorial la que va a despertar todo esto. Es el pasado sensitivo, el recuerdo de una cosa olvidada que va a venir a nosotros involuntariamente, por azar, ¿sí? Por azar. Y ese pasado, cree Proust, nos enseña más de la esencia íntima de nosotros que la inteligencia. Hay un acceso más verdadero, si se puede decir la palabra, un acceso más original a nuestra intimidad por medio de ese pasado, por medio de esa sensación, por medio de ese recuerdo involuntario, que por la inteligencia. Y en el comienzo del prólogo de Contra Saint-Beuve, otra obra, digamos, Proust dice esto: cada día valoro menos la inteligencia. Cada día me doy cuenta mejor de que solo es al margen de ella que un escritor puede recuperar algo de sus impresiones, es decir, alcanzar algo de sí mismo y la única materia de su arte. Lo que la inteligencia nos devuelve bajo el nombre de pasado no es el pasado. En realidad, como les ocurre a las almas de los difuntos en ciertas leyendas populares, cada momento de nuestra vida, apenas muerto, se encarna y se esconde en algún objeto material. Allí permanece cautivo, eternamente cautivo, a menos que encontremos el objeto. A través de él lo reconocemos, lo llamamos y es liberado, ¿sí?
El arma fundamental de la recherche es la memoria, ¿sí? El campo a explorar son las profundidades del individuo, la vida interior, ¿sí? No se admiten más herramientas que los recuerdos, y los recuerdos, además, involuntarios, ofrecen esta particularidad de contener la esencia extratemporal, ¿sí?, de la experiencia, ¿sí? Esa memoria involuntaria hecha de sensaciones emotivas posee más poder realista, entre comillas, podríamos decir, para adentrarse en la confusa maraña de signos que construyen la existencia, mucho más poder que la razón, ¿no? ¿Sí? La llave maestra, entonces, que precipita el desencadenamiento de la memoria van a ser esas sensaciones. Y ahí la famosa novela de El saber del té con el bizcocho, ¿sí? Después yo veo que hay preguntas, después las voy a retomar cuando hagamos la parte de las preguntas, pero me va a costar si no ir leyendo ahora. Veo que son comentarios, pero está bueno que los dejen porque son atinados en relación a lo que vengo exponiendo, ¿no? Pero se dio cuenta que ese iba a ser el símbolo de su novela, ¿no? La sensación de realidad sentida en el hondón de uno mismo y el descubrimiento de afinidades entre dos sensaciones, entre la actual, que despierta la sensación pasada, y que me dan un momento, una vivencia, podríamos decir en términos fenomenológicos, que se sale del tiempo. Y por eso ahí se puede gustar determinada felicidad, ¿no? Dice Proust, cada día antiguo permanece depositado en nosotros, como en una biblioteca inmensa donde hay libros viejísimos, un ejemplar que nadie sin duda irá nunca a pedir, ¿sí? Esa biblioteca de las sensaciones constituye la profundidad del individuo. Quizá tal vez el mayor aporte de Proust, y digo quizá, ¿no?, a la novela, sea la aparición de la conciencia de ese yo que de la primera a la última página lo va a invadir todo, ¿sí? Hasta los momentos en que el lector cree estar más cerca del reportaje de época, está ahí la conciencia invadiéndolo todo, ¿sí? Nada de lo que ocurre es un trozo de realidad simple. Las reflexiones, la emoción provocada por los paisajes, todo está atravesado por ese sujeto que narra, o mejor, que desvela su conciencia y la conciencia que tiene del mundo, ¿sí? Es por ello que la búsqueda del tiempo perdido puede ser pensada también como una novela de la vida de la conciencia. ¿Se imaginan que es una novela terriblemente extensa, ¿no? Si uno pudiera separar un pedazo de una vivencia y describirla, ¿no? Y también empiezan a entender por qué mis intereses de investigación tienen que ver con un acercamiento fenomenológico a la novela proustiana, porque hay una descripción fenomenológica a veces en la novela, y de hecho uno toma determinados pasajes y parece, y Proust es un gran fenomenólogo, ¿no? De hecho hay un artículo muy conocido que se llama Proust fenomenólogo, ¿sí? Yo hace poco escribí uno que se llama Proust filósofo, y donde trato de mostrar que la novela y Proust en sí mismo es una suerte de filósofo que logra expresar la experiencia sensible casi como ninguna filosofía de lo sensible puede. Bien, Proust entonces estaba operando una revolución copernicana en y para la literatura, al introducir la conciencia como un objetivo describible. Yo no digo que no existan antecesores, ¿no? Porque además yo no me voy a poner a hacer acá afirmaciones tajantes sobre literatura, porque no hace falta que diga que no es mi formación, pero digo, en sentido filosófico, o una apreciación filosófica de la novela, que es lo que este curso quiere, se puede advertir en la novela esta suerte de revolución copernicana de una descripción de la vida de la conciencia, ¿no? Un individuo que está obsesionado por apresar el tiempo vivido mediante la escritura, ¿sí? Porque el narrador en un momento tiene una revelación durísima, que es la revelación del paso del tiempo a través de las caras de los invitados a una matiné, al final de la novela, ¿no? Acá yo les voy a decir una cosa sobre los spoileos. Cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral y fui a exponer a la jornada de fenomenología de la academia, yo obviamente, se imaginan que en mi primera lectura tardé 3 años en leer los 7 tomos, porque era una lectura, pero atenta, ¿no? Una lectura que produjo estas cosas que ven acá, ¿ven? Todo subrayadito, todo. Bueno, y cuando yo fui a exponer una vez a las jornadas, no sé si estaba por el 4.º tomo, y expuse, y al final de mi exposición estaba Julia Irribarren, que ahora falleció hace unos años, una gran estudiosa argentina, y Julia me dijo, bueno, qué lindo lo que dijiste, y viste que en el final tal cosa. Y yo le dije, Julia, le agradezco, pero yo recién voy por el 4.º tomo. Bueno, les digo una cosa, yo voy a hablar del final de la novela en algún momento. Sepan igual que uno se olvida, y que igual lo importante de esta novela no es el final, no es el final, es el tránsito, ¿no? Pero bueno, lo digo porque voy a decir cosas sobre el final. Y una de las cosas que pasa al final es que el narrador ve a la gente que está en la matiné
en esa reunión, después de muchos años, y dice, estos tipos están demacrados, ¿no? Un joven, ¿no? Como yo diría, están hechos mierda, ¿no? ¿Qué les pasó? Bueno, lo que les pasó es el tiempo con mayúscula. No casualmente en la novela el tiempo, la palabra tiempo aparece a veces con minúscula y otras veces con mayúscula, porque el tiempo es un sujeto que actúa sobre la realidad. Y eso es lo que va a advertir el narrador, ¿sí? De esa revelación surge la novela, la voluntad de pintar el gran fresco que tiene por protagonista la acción del tiempo sobre los personajes, ¿no? Al final de la novela, Proust dice, tengo que escribir una novela. O el narrador dice, tengo que escribir una novela. O sea que la novela, los 7 tomos, se presenta como un prólogo a la novela a escribir, que es la que está escrita. ¿Sí? Yo sé que es un trabalengua lo que acabo de decir, lo voy a decir de nuevo. Al final de la novela, el narrador dice, tengo que escribir una novela donde pueda apresar la esencia extratemporal de las cosas. Y toda esta novela que leímos, ¿qué? Proust. Es el modo en que me di cuenta que tenía que escribirla. Por eso van a ver que la recherche también es una historia de una vocación. ¿Sí? ¿Soy yo un escritor? Resuena esa pregunta en la vida de Proust. Bueno, sí, yo soy un escritor, pero me doy cuenta en algún momento tarde, digamos, o al menos lo hago mostrar, hago notar que me doy cuenta tarde. Tan fuerte era esa vocación de Proust que se le va la vida en eso. Proust se muere corrigiendo la novela. Él pone la palabra fin en vida, ¿no? Él pone la palabra fin, pero se muere corrigiendo el 6º tomo. Y por eso hay errores en la novela. Hay errores, hay personajes que mueren en un tomo y están vivos en el siguiente, ¿no? Están muertos hasta el 5º tomo y el 6º, pero este señor se había muerto, ¿qué pasó acá? Bueno, pasó que el autor no llegó a corregir. Bueno, ¿esa imperfección hace a la perfección? Sí, claro que la hace. Claro que la hace porque eso es otro reflejo más de lo que es la vida de la conciencia, ¿no? La conciencia también erra. Entonces lo que digo es, justamente si hay algo que tenga esta novela que yo se habrán dado cuenta que amo, igual a veces odio, quiero decirlo, ahora estoy en un momento de amor, pero es algo que me va a acompañar toda la vida, ¿no? Toda la vida y se te mete en una forma en tu vida, que es como una suerte de contaminación. Yo estaba tomando mate, miren de dónde estaba tomando mate, miren mi termo, digamos. Se dan cuenta, te consume, ¿no? Siempre digo lo mismo, lo cuento porque me hace feliz. Una hija de 5 años, uno le pregunta quién es Proust, y ella dice un amigo de papá. Todavía no me la saca la trabajadora social por eso, pero bueno, porque justamente está presente, es una cosa, digamos, interminable. Laura ya me escuchó decirlo, pero cuando yo leía por primera vez la novela, haciendo mi tesis doctoral, llega un momento que en el inicio del 6º tomo, otra vez el spoiler, pero sepan que los spoilers no son importantes, es con la muerte de Albertín, ¿no? Un personaje omnipresente. Y yo levanté el teléfono y la llamé a mi esposa, y dije, se murió Albertín. Y en el diálogo de locos, mi mujer no me dijo, vos estás loco, me dijo, ¿qué le pasó? O sea, estaba acá. Bueno, eso es lo que hace Proust con la vida de un lector. Ya nada puede ser visto con otros ojos. Cualquier novela te remite a un pasaje de la recherche. Ahí está la inconmensurabilidad de un tipo que quiso apresar el tiempo de la conciencia. ¿Sí? Y asistir a la lectura de esa, además nos confronta. Prueba a decir en otro lugar, cada lector es lector de sí mismo. Cada uno tiene que escribir el libro interior de la vida, digamos, que lleva de la experiencia. Pero bueno, ya vamos a llegar, pero yo los quiero convencer, ¿no? Yo siempre hago proselitismo proustiano. Después la gente me odia, me dice, Martín, ¿por qué me hiciste leer esto? No, yo les digo, pasan el 2º tomo, van a ver que es lindo. Este año cuando empecé la relectura armé un grupo para releer. Éramos 17 personas. Vamos por el 5º tomo, quedamos 3. Pero bueno, ahora lo notorio, el dato para mí de color que me preocupa, y ahora yo voy a pasar a otra sección, ¿no? Pero el dato de color que me preocupa de esos quedar 3, es que de esos 3, 2 ya la leímos. ¿Sí? Eso quiere decir que hay algo en la relectura que es más interesante que la lectura. Ya lo decía Borges, ¿no? La verdadera lectura es la relectura. Pero bueno, yo les digo una cosa, yo ahora la estoy releyendo de un tirón, obviamente muchos de los tomos los releí, ¿no? Pero ahora de corrido, como que dije, bueno, hay que leerla de corrido porque son los 150 y los 100 años, y es un placer, es un deleite leerlas así. Ya, sin la presión además de la tesis y otras cosas, pero es un deleite. Bueno, por eso les digo que si alguien ya la leyó acá, que seguro hay gente que la leyó, relean, no se lo pierdan. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tratar de introducir entonces acá? Es esa gran catedral, a Proust le encantaban las catedrales, esa gran catedral proustiana que es su propia obra, ¿no? Y no solo nos vamos a limitar a presentar la obra, ¿sí? Esos tomos, que eso yo lo voy a hacer ahora brevemente,
sino algunas de las tramas que pueden encontrarse allí, ¿sí? Y algún personaje también voy a nombrar. Lo que vamos entonces a elucidar en todo el curso son esos tres temas centrales, el tiempo, la memoria y la verdad. Y ahora lo que yo voy a pasar a hacer es más o menos explicar un poco una estructura de esos 7 tomos que tiene, digamos, la búsqueda del tiempo perdido, ¿sí? Pero no quiero, después vamos a hacer un corte, pero no va a ser acá porque acá todavía, vamos al corte antes de hablar de la memoria. Bien, acá, sí, acá. Es difícil hablar de estructura de la novela, ¿sí? Porque el proyecto que pergenia Proust se va a modificar una y otra vez, ¿sí? Por decirlo muy brevemente, ¿sí? Muy brevemente, en 1913 Proust anuncia el proyecto completo de la búsqueda del tiempo perdido, que está compuesto por la parte de Germans y el tiempo recobrado, y por la parte de Swann, o sea, 3 tomos, ¿sí? Sin embargo, con la Segunda Guerra Mundial, los planes de Proust se van a modificar, porque cuando está corrigiendo las galeras de la parte de Germán, y con las ediciones que están detenidas por la guerra, digamos, el texto comienza a crecer desmedidamente. Él en un momento le escribe una carta a su editor y le dice, tengo tantos tomos que ofrecerle que siento que voy a morir sin terminarlo, ¿no? Pobre Proust, lo que habrá padecido, ¿no? Me voy a morir sin escribir lo que tengo que escribir. Porque cuando corrige, no se limite solo a corregir, agranda, amplía. Si uno ve los paperoles de Proust, los cuadernos se abren, se van desplegando papelitos así, donde él va metiendo esto, tiene que ir acá. Claro, no existía Word, entonces tenía que pegar, poner, y ahí está la famosa Celeste Albaret, que es esa secretaria de los últimos años de vida que lo ayuda. Pero además, también la obra crece desmedidamente porque se muere un chofer, el chofer del escritor Alfred Agostinelli. Es un personaje determinante en su vida, que migra a la novela bajo el nombre de Albertín, que es, para datos numéricos, el segundo personaje más nombrado en la búsqueda del tiempo perdido. Son 2.500 y pico de apariciones, que se dice Albertín. Y es un personaje, yo si tengo una hija más le voy a poner Albertina, pero no voy a tener más hijas, pero le voy a poner Albertina, ya lo consensué con mi esposa. Es un personaje omnipresente, que representa toda una elucidación del amor proustiano, el amor como posesión, el amor, los celos, Albertín como lo inaprensible, y ese personaje entra en la novela por Alfred Agostinelli, pero con una muerte trágica de Alfred Agostinelli, su chofer, de quien Proust está enamorado, que no sabemos si consuma una suerte de relación o no, porque Alfred tiene una pareja, vive Alfred Agostinelli en su casa un tiempo, y Proust le regala un aeroplano que se llama Marcel Swann, ¿sí? Se bautiza ese aeroplano, en el que él muere en uno de esos viajes, cae al mar el aeroplano y Alfred Agostinelli muere. Así que así se suma la tragedia, la culpa, y cuando muere Agostinelli hay una explosión narrativa que se torna inconmensurable, ¿no? Este crecimiento incontrolable de la obra, ¿sí? Hace que en 1918 y 1919 aparezca A la sombra de las muchachas en flor y se anuncia en prensa la parte de Germán, Sodoma y Gomorra 1, Sodoma y Gomorra 2, el tiempo recobrado, ¿sí? En 1919 entonces que tenemos 2 tomos publicados y se prevén 3 más. Acuérdense que el proyecto inicial 3 tomos, ahora ya son 5. En este segundo plan también se va a ver alterado en los últimos años de su vida, ¿sí? Porque la escritura prolifera, y él piensa agregar Sodoma 3, Sodoma 4, convencido además de que habrá un Sodoma 5 y un Sodoma 6. A Sodoma 3 lo va a titular La prisionera, a Sodoma 4 La fugitiva, ¿sí? Y pone continuación de Sodoma y Gomorra. Este proyecto vuelve a ser modificado, porque Proust parece preferir La prisionera y La fugitiva para los siguientes volúmenes, pero encima en el medio se publica una obra de Rabindranath Tagore que se llama La fugitiva, y Proust no le puede poner el mismo título. Entonces ahí aparece la posibilidad de Albertine disparue, que después, para mí, no, o sea, Albertina desaparecida, pero debería llamarse, bueno, Arminio para mí toma una buena elección, que es titular La fugitiva, porque es el título que Proust anotó ahí. Bueno, pero se va, ¿no? Las peripecias continúan, ¿sí? Yo no voy a decir mucho más, pero bueno, puede hablarse de líneas generales, ¿no? Si hay líneas generales, hay un proyecto proustiano, y ese proyecto tiene que ver con los dos costados, con los dos caminos de los que voy a hablar. Pero miren, Mauro Arminio, que es el editor es el traductor de Valdemar, en una introducción que él escribe dice esto:
Proust multiplicaba las facetas posibles de una escritura que es muchas cosas a la vez, desde una obra parcialmente autobiográfica e iniciática en su totalidad, a la pintura de una sociedad, ya desaparecida en su indumentaria externa, pasando por una novela psicológica, una obra simbólica, una defensa de un tema prohibido y evitado hasta entonces como la homosexualidad, y una reflexión sobre la literatura, el arte y la creación. Todo eso es la recherche y más. ¿Sí? Y más. Entonces, ¿cuáles son las líneas generales rectoras que podemos pensar para esta novela? ¿Sí? Bueno, la siguiente, o las siguientes. El narrador se halla de alguna manera, sin saberlo, en una búsqueda, ¿sí? Que se anuncia en ese pasaje ya de la Magdalena, en las primeras 40 carillas de la obra, ¿sí? Y que también van a aparecer como resurrecciones de la memoria en la biblioteca de la matiné de la princesa de Guermantes al final, ¿sí? Y el narrador se va a convertir en el héroe de esta peripecia, de esta novela, cuando va a descubrir el secreto que ha de contarle su memoria involuntaria, que ahora vamos a hablar de ella, y que puede ser cristalizado en una obra de arte, ¿sí? Que nos permita expresar las esencias del mundo, ¿sí? La verdad extratemporal de las cosas. Yo eso lo trabajé en el primer libro que nombró Laura, que es mi tesis doctoral, que se llama Merleau-Ponty, lector de Proust, lenguaje y verdad. Es un abordaje fenomenológico de la novela, en el que se busca justamente expresar esas ideas sensibles que aparecen en la novela, ¿no? O sea, esas esencias extratemporales que Proust narrativamente, literariamente expresa y que pueden ser de alguna manera recortadas y expuestas. Pero toda la historia se puede enmarcar en dos caminos, ¿no? Que son aparentemente, subrayo esa palabra, contrarios, pero que al final de la obra se van a cruzar, ¿sí? Se van a tocar. Es como si fuera un círculo, ¿no? Se me viene esa imagen a la cabeza. Dos caminos que se van uno para cada lado, pero después me doy cuenta que en un momento se reúnen. Estos dos caminos son los caminos que orientan los paseos de la familia del narrador en Combray, ¿sí? El camino de Mességuis, que también es el camino de Swann, de la familia Swann, y el camino de Guermantes, ¿sí? De los Guermantes. Los senderos van a estar separados no solo por su distancia, sino porque representan cosas distintas en el imaginario del narrador. Miren lo que anota Proust en ese primer tomo. Dice, pero ante todo, entre ambas partes, yo interponía más que sus distancias kilométricas, la distancia que había entre las dos partes de mi cerebro, cuando pensaba en ellas, una de las distancias internas del espíritu, que no solo alejan, sino que separan y sitúan en un plano distinto. Y esa demarcación se volvía más absoluta todavía por el hecho de que nuestra costumbre de no ir nunca por las dos partes en un mismo día, durante un solo paseo, sino una vez por la parte de Mességuis, otra por la parte de Guermantes, las encasillaba, por así decir, lejos una de la otra, irreconocibles la una para la otra, en los vasos cerrados y no comunicables de tardes diferentes. O sea, nunca íbamos el mismo día por los dos caminos, hasta esa separación existía. Pero esa separación simbólica de ambas partes en la obra, ¿sí? Del camino de Swann, que va a representar la burguesía pujante, el amor, la mente, digamos, el intelecto de Swann, y el camino de Guermantes, que va a ser la familia, que va a ser la aristocracia, la familia aristocrática, la vida social, el deseo carnal, esos dos caminos con el tiempo se van a terminar uniendo. Cuando cuando el narrador se encuentra con Gilberte Swann, en casa de Robert de Saint-Loup, Gilberte Swann, la hija de los Swann, se casó, la burguesía se une con la aristocracia, ¿sí? La sangre judía con la más, esto lo digo sin ningún dejo de antisemitismo, por favor, lo quiero aclarar, ¿no? La sangre, porque lo dije como muy eufóricamente, ¿no? La sangre judía con la más alta alcurnia francesa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pasa eso. Lo inconciliable, material y mentalmente, puede ser reunido, ¿sí? Hay una eclosión, digamos, de esas dos regiones mentales, simbólicas, culturales, que la novela presenta, al final se reúnen, ¿sí? Esto se va a relatar cuando Gilbert Swann da un paseo en La Fugitiva, ¿sí? Al final de La Fugitiva, en la que ella le va a mostrar las fuentes del río Vivón, y le va a descubrir que la parte de Guermantes y la parte de Mességuis son conciliables, que se puede ir a una emprendiendo el camino de la otra, ¿sí? Se le cayó el sistema, diríamos hoy, ¿no? Pero cuando lee eso el narrador dice, no, ¿cómo? ¿Cómo esto no podía ser así? No puede unirse la burguesía con la aristocracia, ¿sí?
la unificación final de estos dos caminos, entonces, de ambos mundos, del lado de Swann y del lado de Kellermann, se dan en esa contemplación final que él hace de un hito, que es Mademoiselle de Saint-Loup, la hija de Gilbert Swann y de Robert de Saint-Loup. Si esta niña es el fruto del entrecruzamiento de ambos mundos, es hija de su amigo, sobrina de Jacques Lou, representante ilustre de los Germains, hija de Gilbert Swann, hija de Charles Swann, de quien toma el nombre de Méséglise. Bueno, no voy a decir lo que él ve cuando él ve, ahí dice, ¿no? Sobre todo iban a parar a ella las dos grandes partes por donde yo había dado tantos paseos y tenido tantos sueños, ¿sí? La parte de Méséglise, que era la parte de Swann, y la parte de Germain. Bueno, estas dos partes entonces pueden ser dos líneas generales que de algún modo estructuran toda la obra, ¿no? Dos, hay otras claves de lectura, ¿no? Siempre, uno con Proust se da cuenta que siempre es un aprendiz, digamos, ¿sí? Acá siempre uno está aprendiendo, esta es una posibilidad de interpretación, ¿no? Y esto no es que me cubra, ¿no? Porque las cosas que digo también estoy dispuesto a defenderlas con uñas y dientes, pero digo, siempre uno aprende, hay otras claves, y uno relee y encuentra otras claves, ¿no? Para mí ahora la que estoy viendo con mucha claridad es esta cuestión de la homosexualidad, ¿no? Parece que es un tema omnipresente en todos los tomos, en un montón de cosas que dice Proust, en personajes, etcétera, etcétera. Bien, ahora, esta es una línea de interpretación posible. Y ahora lo que yo querría es más o menos hacer un muy brevísimo pasaje por cada tomo. ¿Sí? Yo sé que por ahí no es tan divertido eso, digamos, ¿no? Pero bueno, decir el corazón de los tomos, porque después, cuando yo me remita en el análisis a alguno de ellos, ustedes más o menos, el que no conoce la obra, tiene en su universo simbólico esto, ¿sí? Y ya con eso terminaría como la introducción a esa primera parte de la estructura de la obra, y si no, podríamos por ahí hablar de la memoria. Bien, el primer tomo es el más conocido, el que la gente más lee, el más vendido, digamos, porque es el primero, se llama Du côté de Swann, que es por la parte de Swann, ¿sí? O por el lado de Swann. Tiene tres partes, un amor Combré, un amor de Swann, y nombre de país es el país, ¿sí? En Combré se relata toda la infancia, o podría ser asociada a la infancia del narrador, en esa ciudad en el que él habla del beso de las buenas noches de su madre, ¿sí? Que se demoraba por las visitas. Incluye ese célebre pasaje de la Magdalena, hallamos la descripción de las dos partes, ¿sí? Y ese primer libro se va a centrar, la parte más extensa, en el personaje de Charles Swann, que es quien vive un amor de Swann. Es la única parte de los 7 tomos que está escrita en tercera persona, ¿sí? Un dato, ¿no? Para tirar ahí, una parte preciosa, ¿no? Se puede leer incluso autocontenidamente, porque es algo que despierta al narrador, esa visión de Swann, y él relata todo ese amor que sucedió en el pasado. Bien, y en esta primera parte también se habla de Vinteuil, que es el creador de una sonata muy importante en la novela, y que en el parque de esa casa de Vinteuil el narrador va a presenciar una escena lésbica entre la hija de este compositor y una amante, y ya se presenta ahí en las primeras páginas, como les decía, este tema de la homosexualidad, ¿no? Incluso una cuestión también en esa escena lésbica, y toda una cuestión con el retrato del padre, y un montón de temas psicológicos interesantísimos para abordar, en los que yo no me voy a meter porque justamente no me dediqué a eso, pero que existen y están allí, ¿no? Bien, elaborados literariamente, eso quiero decir, ¿no? Bien, en un amor de Swann se va a encontrar lo que yo siempre digo como la enfermedad y la cura del amor, ¿no? Se narra la enfermedad del amor de Swann, que lo vive con esta enfermedad, y después se termina curando. Obviamente cuando se cura se casa, ¿no? Dice, bueno, ahora que ya no amo más, entonces el matrimonio, ¿no? Toda una lectura interesante del matrimonio. Aclaro para la grabación que estoy felizmente casado. No, bueno, y aparece ahí el himno nacional de El amor de Swann y de Odette, que es esta sonata de la cual se han hecho muchas indagaciones a ver si era una sonata real o no. Bueno, algunos que dicen que sí, otros que no. Bien, y al final, en Nombre de Países, Nombre de Países el nombre, este narrador insomne, ¿sí? Nombra algunos lugares, Balbec, y reflexiona en torno a los nombres y el poder de evocación que tienen los nombres, y cada nombre lo que esconde es un mundo imaginado por el narrador en su infancia, que va a ser desterrado con el conocimiento efectivo de los lugares. En Proust pasa mucho esto, ¿no? Toda la ilusión mental sobre algo que después la realidad te lo mata, ¿no? Pasa eso también con el amor, pasa eso con un montón de cosas. La única tabla que va a sobrevivir al naufragio de la vida es el arte, la que se va a agarrar Proust al final de su vida, ¿no? Pero todo es como una, ¡ah! Y de repente la frustración.
también le pasa con el arte, en un principio tiene toda una expectativa por ir a ver a una actriz, a la Berma, ¿sí? En su representación de Fedra, y va y es un fiasco, ¿no? Pero el teatro era esto. Bueno, después hay una relectura, pero bueno, obviamente que la lectura del arte en la novela, o sea, de la reflexión sobre el arte es imprescindible. Aparece la música, aparece el teatro, y aparece la escritura, ¿no? Y la pintura, ¿sí? Los primeros tres, el primero en Vintuil, el segundo en Bergot, el escritor, la pintura en el Stir, y la escritura, estoy hablando, dije el arte, dije la pintura en el Stir, la música en Vintuil, la escritura en Bergot, y el teatro en la Berma, ¿no? Bien, y después en otro personaje que es Raquel, que aparece más hacia el final, un amante de Robert de Saint-Loup. Bien, se dan cuenta que uno habla de los personajes, que yo les digo, uno empieza a hablar de los personajes como si fueran personas que conocen, ¿no? Raquel, un amante de Saint-Loup, bueno, está ahí. Bueno, A la sombra de las muchachas en flor es un tomo precioso, precioso. Hay toda una suerte de un narrador que ha crecido, que es adolescente, está todo el despertar sexual, justamente aparece la cuestión del despertar de la primavera, ¿no? Las muchachas en flor, y a la sombra de esas muchachas, ¿no? Ese narrador que mira la vida por la ventana, y que despierta un deseo sexual que es descrito de una manera interesantísima, y las muchachas que parecen gaviotas, y unas analogías preciosas a la sombra de las jóvenes muchachas en flor, o a la sombra de las muchachas en flor, y ahí aparece también la cuestión del deseo, ¿no? De todo el deseo en torno a esas muchachas. Bien, ahí también, bueno, aparece esa primera ida al teatro, aparece la posibilidad de ser presentado a Bergot, este escritor, que después va a morir, y va a decir una frase interesantísima, que tiene que ver con la forma de escribir, que lo vamos a analizar la vez que viene cuando hablemos del Stir y la visita al atelier del Stir. Y aparece también, bueno, toda la segunda parte es un relato de la estancia vacacional del narrador en Balbec-Plage, que es una ciudad balnearia imaginaria, donde, bueno, ahí se va a relatar una cuestión, esa primera noche aterradora en el Gran Hotel, y una abuela que lo viene salvífica, y después uno entiende por qué cuando muere la abuela, la reminiscencia tiene que ver con que la abuela no está en esa noche, ¿no? La verdadera advertencia de la muerte, que es la ausencia del otro, no la muerte efectiva, digamos, sino que cuando el otro no está, ¿no? Cuando uno diría, no, a mí no me pasó y espero que no me pase por mucho tiempo, pero bueno, cuando uno vive una cotidianidad y de repente dice, bueno, va a ser el mate que hacía y no está para hacer el mate, y ahí me doy cuenta que está muerto. Bueno, eso le pasa a Proust con su abuela en relación a esa habitación de Balbec. Y aparecen sí ya los exponentes de la estirpe de Guermantes, Robert de Saint-Loup, el barón de Charlus, ¿sí? Que después nos vamos a enterar que van a ser objeto de una obsesión que tiene el narrador, con el que él va a llamar los invertidos. Ese término utiliza Proust para hablar de los homosexuales, ¿no? Fuerte, ¿no? La inversión, ¿no? Como un estado, digamos, contranatural, podría decir de alguna manera. Bien, y después la pandilla de las muchachas en flor, y ahí aparece un hito que vamos a analizar la vez que viene, por eso digo que para ahí la vez que viene se torna todo un poco más profundo, le digo por si lo que estoy diciendo a algunos les suena muy natural y familiar, me disculpo, es la visita del narrador al atelier del Stir. Yo ahí me voy a detener, le mandé un pasaje, para mí es un hito, para mí y para otras personas que han escrito sobre eso, un hito ineludible, porque transforma el modo de pensar cómo expresar en la novela para Proust, y para el narrador que viene recontando esa historia. Bien, el tercer tomo es desde la parte de Guermantes, está dividido en dos partes, y ahí, bueno, leo algo que dice Arminio sobre ese tomo que me parece que es muy justo. Dice, la tercera página del Gran Fresco adelanta al narrador en el descubrimiento de los misterios. El sueño infantil, la mitificación de Guermantes y del mundo aristocrático irán decayendo a medida que consiga penetrar en ese ambiente, porque sus representantes más mitificados, empezando por la duquesa Orián, que al niño narrador le había parecido una diosa surgida de las aguas, y siguiendo por la encarnación de los valores aristocráticos e intelectuales que es su amigo Saint-Loup, resultan desprovistos de sus oropeles, individuos sin interés ni valores, enzarzados en una vida frívola de la que no salvan ni siquiera el arte. No resulta mejor la perspectiva que lanza sobre la rica burguesía encarnada por Swann. Proust destroza con ferocidad ese ambiente. Ahí asistimos como al trastelón, como que Proust corriera al telón y pasara al otro lado de la escena, y uno empieza, es como el gran desencanto de Proust, o del narrador, ¿sí? Cada vez que diga Proust acá piensa en el narrador, porque el narrador anhela entrar en esos círculos aristocráticos, y cuando entra se da cuenta que son todos unos superficiales, ¿no? Todos unos caretas por la galería, digamos, pero nada
sensato, ni el arte, hasta maltratan el arte. El arte es un objeto para, lo más preciado tal vez para Proust, que es el arte, es un objeto que sirve para tener una discusión mundana, para hacer un approach a alguien, o sea, está maltratado, se lo desmerece, etcétera, etcétera. De hecho, hay toda una, ahí se narra un momento que él se queda viendo unos cuadros de Stier en la casa de la duquesa de Guermantes, medio que lo van a apurar para cenar. Bueno, como diciendo, bueno, no, esta contemplación era más importante, digamos, que la cena para el narrador. Bueno, hay toda una gran frustración, ¿sí? Y ahí es justamente cuando eso coincide con la mudanza de la familia del narrador al Faubourg Saint-Germain, que es ese barrio tan rico y tan top, digamos, de París, ¿sí? Y al contacto con la realidad, ¿sí? El nombre y el mundo de Guermantes comienza a perder prestigio hasta el punto de hacer comprender al narrador que aquel nombre no era nada más que un país imaginario surgido de su mente. Al narrador le pasa un montón de veces que fabula, vos lo ves, te cuenta 700, 100 páginas que va, no, porque esto, y después viene la realidad y no, otra cosa, ¿sí? Lo que nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no? Yo que soy muy ansioso, siempre uno imagina, después viene la realidad y te pega en la cara, ¿sí? Bien. Eso ya dije sobre este tercer tomo. Bueno, y al final del tomo él manifiesta como una suerte de enojo con Charlot, y aparece se presenta la antesala de la muerte de su abuela, que ya está enferma, demacrada, ¿no? Transformada. Bien. Sí, eso ya lo dije. Bien. Se relatan algunos encuentros de amor con Albertine, que ya aparece, que él duda si la ama o no la ama. Y lo que sí encontramos acá es una exhaustiva radiografía social de los salones de la clase más pomposa de París, ¿sí? A los que ya es regularmente invitado el narrador, y la pérdida de la fascinación ante los ojos de ese nombre de Guermantes. Es muy interesante y un pasaje que yo recomiendo mucho, si alguno leyó para releer, que hacia el final de la primera parte, si no me equivoco, de Guermantes, les pido si doy la referencia equivocada, pero bueno, si alguno la quiere después la busco bien, pero estoy seguro que es al final de la primera parte, se están por ir a una cena, el duque de Guermantes y la duquesa de Guermantes, Oriane, y el duque está apurado porque no quiere que le avise que se murió un familiar porque si no le va a arruinar la fiesta que tiene. Y encima ya Swan le está avisando, amigo de la duquesa, Swan le está diciendo a la duquesa, me voy a morir, una enfermedad, me voy a morir, y la duquesa medio que lo niega porque quiere irse. Están apurados por ir, se lo apuran a este tipo que le está diciendo que se va a morir, se suben al carruaje, y cuando se suben al carruaje, el duque le dice, pero Orián, tenés los zapatos de otro color que el vestido. Ah, dice, bueno, ya está, vamos. No, anda a cambiártelos, pero vamos a perder 5 minutos. No importa, anda a cambiar. O sea, era más importante el zapato que la confesión de muerte de un amigo. Eso pinta de lleno la aristocracia que nos quiere describir Proust, ¿no? Era más importante el zapato que la muerte, que la confesión de muerte de su amigo o que la muerte de un familiar, ¿no? Bien. Y en el cuarto tomo, Sodoma y Gomorra, para algunos el más bello, para mí es muy lindo, tiene un inicio titánico para mí. Sí, ahí está por ahí el mejor pasaje de toda la Recherche, ese primer inicio en donde hay una descripción de una seducción homosexual entre el barón de Charlot y Jupien, que es un chalequero, hay una analogía entre esa seducción homosexual y una seducción entre abejorros, digamos, un abejorro que va a polinizar una flor, que uno termina confundiendo de si está hablando del abejorro y la flor o si de estos dos hombres, y donde ya se habla del tema de la homosexualidad de lleno, directo, por eso se llama Sodoma y Gomorra, en clara alusión al tema bíblico, digamos, y además está precedido por una cita de un poema de Alfred de Vigny, donde se dice que los hombres pertenecerán a Sodoma y las mujeres a Gomorra, y sobre el tema de la homosexualidad, o sea, ya se nos dice de entrada que se va a hablar de ese tema, la mujer tendrá Gomorra y el hombre tendrá Sodoma, y hay un foco sobre esta cuestión de la homosexualidad, sobre la vida secreta de los homosexuales. Hay una tipificación de los homosexuales a los que Proust va a llamar la raza maldita. ¿Sí? Hay un trabajo, si no me equivoco, en unas jornadas de Proust de La Plata, de alguien que escribe sobre la raza maldita, no me viene el nombre. En La Plata es menester decir que hay estudios proustianos muy importantes que fueron fomentados por Julio César Morán, ¿sí? Continuados por Analía Melamed y Silvia Solás, y un grupo de proustianos muy, muy grande que mueven todo ese mundo proustiano en Argentina, digamos. Que han escrito libros. Proust más allá de Proust, es una compilación de artículos
y Proust ha desaparecido en busca de los paraísos perdidos. No recuerdo mal los títulos de ese grupo. Bien, los nombro porque son un pilar, digamos, en esos estudios proustianos en Argentina. Bien, eso. Bueno, se va a hablar de los hombres-mujeres, de esta narración de la vida de los homosexuales, y de un personaje muy particular que es el Barón de Charlus, muy importante, y también sobre lo que él llama las intermitencias del corazón, este corazón que se prende y se apaga, y que remite a cosas, que es uno de los títulos que él había barajado para toda la novela. En Busca del Tiempo, en un momento Proust le quería poner las intermitencias del corazón a la novela, y ahí es cuando el héroe, lo que yo decía, no viaja a Balbec-Plage por primera vez con su abuela muerta, cuando se va a atar los cordones del zapato, se acuerda de esa abuela salvífica que lo había venido a asistir cuando él estaba como encerrado, como el cardenal Lebleu en esa jaula, y la abuela lo había venido a salvar, y él ahí se da cuenta que la abuela está muerta, ¿no? Con esa reminiscencia que le trae a su abuela, que ya no está más, digamos. Pero digo, está el corazón que se prende, ¿no? Se prende, despierta, y me muestra eso. Bien, bueno, ahí no se narra la cuestión de Charlus y Morel, pero quiero avanzar. La prisionera y la fugitiva, quinto y sexto tomo, son una suerte de díptico, porque giran en torno al tema de Albertine, que es aprisionada en la casa del narrador, ese amor como una elucidación del amor como posesión, todo un elogio, no sé si un elogio, pero una apología, una descripción muy minuciosa de los celos, ¿no? Una Albertine domesticada, que obviamente cuando está poseída ya no genera el mismo interés que antes, ¿no? Cuando ya no es de nadie más que mía, entonces ya tanto no me atrae, podría decir el narrador. Y se muere ahí, hay un hecho muy importante que es la muerte de Bergot, que dice, mirando un cuadro de, mire, lo voy a mostrar, por eso, de paso digo, por eso está en la tapa de mi libro, este cuadro de Vermeer, que se llama Vista de Delft. Este es el cuadro que se muere viendo Bergot, y se muere en su agonía, dice, yo tendría que haber escrito como él pintaba. Esto lo digo porque lo vamos a ver la vez que viene con el Stier, que tiene que ver con una técnica de escritura, que tenemos que aprender de la pintura, podría decir Proust. Pintar la primera impresión, la verdadera. Pintar lo que se ve y no lo que se sabe, decía Turner. ¿Sí? Porque esa es la impresión que tenemos del mundo. Después viene la razón a rectificarla. Bien. Y bueno, aparecen las dudas sobre la homosexualidad de Albertine, todo ese tema omnipresente. Y también Albertine como una gran diosa del tiempo, ¿sí? Que lo invita a buscar en el pasado. La fugitiva inicia con esa muerte de Albertine, sobre la pena y el olvido. Sigue él hurgando en esa vida de Albertine aunque esté muerta. Y aparece también como toda una suerte de indagación por dos tipos de Albertine, un Albertine virtuoso, una viciosa, toda una indagación que el narrador hace sobre ese personaje, digamos, tan importante, sobre su homosexualidad. Y él viaja finalmente a Venecia, un lugar al que siempre ha querido ir. Ahí incluso se confunde, leyó un telegrama como si Albertine estuviera viva. Al final se anuncia el casamiento de Robert de Saint-Loup y Gilbert Swann, que son esta unión de los dos caminos. Y el último tomo, del que quiero hablar, y ahora sí vamos a hacer un corte, aunque sea tarde, pero igual hacemos 5 minutos, así también cambiamos mentalmente. El último tomo, bueno, perdón, ahí aparece también la revelación de que Saint-Loup es homosexual, digamos, que es como una piña en la cara, digamos, en el sentido de todo lo que el narrador ponía en ese personaje. Y el último tomo es El tiempo recobrado. Yo no lo dije, pero lo voy a decir ahora. Cuando Proust termina de escribir el primer tomo, inmediatamente después escribe la última parte del último tomo. ¿Sí? Principio y final. Escribe el principio de la novela y el final de la novela. De hecho, si uno lee el final, que ya está publicado el primer tomo, Proust dice en un momento, hay una suerte de intromisión de un comentario para la época, nadie entendió nada. Le dice, ¿no? El narrador dice, yo había puesto y nadie entendió nada. Pensaban que yo miraba las cosas con un microscopio, pero las estaba mirando con un telescopio. ¿Sí? No miraba el detalle de la cosita que me aparecía en la... No, estaba mirando con ese detalle, pero el pasado. ¿Sí? Es interesante, para mí fue una revelación muy grande saber que Proust había escrito la última parte de la novela
inmediatamente después del primer tomo, porque ahí uno ya se da cuenta que hay una prefiguración, que va hacia un lado la novela, que hay un plan de escritura. No es un loco que se puso a escribir lo que le venía a la cabeza, ¿sí? Es alguien que tenía un objetivo. El tiempo recobrado va a ser esa última pincelada del fresco proustiano, y ahí, bueno, va a aparecer la vocación del escritor, de la que vamos a hablar más adelante en el último encuentro. Ese libro esencial, el único libro verdadero, dice que un gran escritor no tiene en el sentido corriente del término que inventarlo, puesto que ya existe en cada uno de nosotros, sino traducirlo. La verdadera escritura es traducción. ¿Traducción de qué? Del libro interior de la experiencia. Bien, y ahí aparece entonces, sí, esa famosa matiné, estoy salteando un montón de cosas, ¿no? Pero esa famosa matiné en la casa de la princesa de Keasman, la revelación del costado más bajo, si se quiere, del barón de Yahlu, de todo un prostíbulo que se llama el Templo del Impudor, a donde incluso se relatan cuestiones de pedofilia, ¿no? O sea, toca realidades humanas muy, muy complejas la novela, ¿sí? Y también sí aparece entonces esta matiné donde aparece esta revelación del paso del tiempo, que lo impele al narrador a escribir la novela con la cual pueda retratar, extraerle al tiempo esa esencia de la vida, ¿no? Y cristalizarla en el arte. ¿Sí? Si la verdadera vida es la literatura, porque allí puede ser cristalizada, ¿no? Digamos, la vida, entonces hay que ponerse a escribir, ¿sí? El tiempo perdido puede ser recuperado. ¿Cómo puede ser recuperado? Por medio del arte. Y yo le doy la derecha, pero la verdadera vida es la literatura, porque yo sigo leyendo su vida en esa narración. Hay una suerte de trascendencia en la obra de arte, si se quiere. Total, no, pero más que la material, digamos. Después prueba a decir, los hombres son gigantes desde una perspectiva temporal por las vivencias que se acumulan en la conciencia y muy pequeños en términos temporales. Y la obra de arte quiere de alguna manera, esto ya es una lectura de Buceta, por decirlo de una, hay un intento por dar cohesión a ese acúmulo de vivencias ininterminable de la vida, ¿sí? Narrar esa historia de la conciencia, con hitos que aparecen en su verdadera faz gracias a las rememoraciones involuntarias. Bueno, me voy a tener acá son y 19, y 26 voy a retomar para hablar de la memoria, por lo menos a leer el pasaje que quiero leer, en todo caso la segunda vez lo terminamos, pero también voy a dejar lugar para preguntas. ¿Ok? Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo quería hacer ahora? Un poco comentar un tema fundamental de la novela, que es la cuestión de la memoria, ¿sí? La memoria voluntaria y la memoria involuntaria. O sea, ustedes van a ver que yo me atengo mucho al programa, está ahí el programa, a mí me gusta la previsibilidad. En eso soy bastante amigo de Comte, aunque no me gusta Comte, digamos, toda la previsión racional es algo muy deseable. Así que yo querría hablar de esas memorias, la memoria voluntaria y la involuntaria, y decir que esa es tal vez una de las herramientas fundamentales de la novela, ¿sí? Que ya aparece en el primer tomo y va a aparecer también al final, mencionada por el mismo narrador, y que tiene que ver también un poco con la hipersensibilidad de este narrador, ¿no? Porque, bueno, hay una biografía, una de las tantas, de Edmund White, que retoma sobre todo su aspecto más en relación a su homosexualidad, ¿sí? Pero hay varias biografías, ¿no? Está la de Painter, está la de Janip Stadi, está la de André Malraux, hay varias, En busca de Marcel Proust está traducida, la de White también está traducida, pero él relata ahí un hecho que yo no lo voy a narrar todo, pero dice que Proust se quedaba mirando una flor un tiempo largo y con una suerte como de situación en la que estaba como en trance, ¿no? Eso aparece cuando él ve Los espinos blancos, la de Carter, gracias Silvia. Bien, hay un montón de biografías. Y en esos minutos profundos de Proust, comiéndose la realidad perceptivamente, de eso parece estar hecha la novela. Lo que pasa es que Proust se frustra con la realidad presente a veces, porque justamente él mismo dice, ¿no? Él dice que cuando habla de los espinos, a ver si lo tengo acá, si le puse ese pasaje, pero por mucho que me quedase
ante los espinos blancos, respirando su aroma sólido e invisible, llevando ante mi pensamiento que no sabía qué hacer con él, perdiéndolo y volviéndolo a encontrar, uniéndome al ritmo que lanzaba aquí y allá. Bueno, los espinos, dice al final, después de esa cita larguísima, seguía siendo algo oscuro y vago, en vano trataba de liberar esa esencia, ¿sí? No me ayudaban ellos a aclararlo, ni yo podía pedir a otras flores satisfacerlo, ¿no? El presente no me permite aprender la esencia de las cosas. ¿Y qué lo puede hacer? Bueno, la memoria, ¿sí? La memoria involuntaria que va a reunir dos sensaciones, una del presente y otra del pasado, análogas, y que en esa analogía va a manifestarse lo que tienen de común, es decir, aquello que escapa al tiempo, ¿sí? Esa esencia extratemporal de las cosas. Y eso es lo que de alguna manera va a descubrir el narrador en el pasaje que yo les dejé, que yo ahora lo voy a leerlo, yo sé que es mucho, pero quiero leerlo, así que si quieren vayan buscándolo. Es lo que ese pasaje paradigmático que va a encontrar esa esencia, esa como intuición de que ahí hay algo que se le escapa, y aparece varias veces en la novela, ¿no? Y acá había algo, y bueno, lo dejaba para más tarde, dice el narrador. Y al final, más tarde es el final de la novela, ¿no? En donde él se da cuenta que es lo que está ahí en esas reminiscencias, ¿no? Que es esa esencia de las cosas. En el primer tomo, sí, en las primeras páginas, aparece esto que yo quiero leer, ¿sí? Después de haber narrado lo que él se acordaba de Combray, ¿sí? De ese beso de la madre, de esa llegada de Swann, dice, y así durante mucho tiempo, cuando despierto por la noche me acordaba de Combray, nunca volví a ver otra cosa que esa especie de lienzo luminoso recortado en medio de tinieblas indistintas, semejante a las que el resplandor de una bengala o alguna proyección eléctrica iluminan y aíslan en un edificio cuyas demás partes siguen sumidas en la oscuridad. Bastante ancho en la base, el saloncito, el comedor, el arranque de la oscura alameda por donde llegaría Monsieur Swann, autor inconsciente de mis tristezas, el vestíbulo por donde me encaminaba hacia el primer peldaño de la escalera, tan cruel de subir, que constituía por sí sola el tronco estrechísimo de aquella pirámide irregular, y en la cumbre mi dormitorio con el pasillito de puerta vidriera para la entrada de mamá. En una palabra, visto siempre a la misma hora, aislado cuanto podía ver de alrededor, destacándose solo en la oscuridad el escenario estrictamente necesario, como el que se indica al frente de las viejas comedias para las representaciones de provincias, para el drama de desvestirme. Como si Combray solo hubiese consistido en esos dos pisos unidos por una delgada escalera, y como si nunca hubieran existido más que las 7 de la noche. A decir verdad, habría podido responder a quien me hubiese preguntado que Combray comprendía también otras cosas y existía a otras horas. Pero como lo que hubiera recordado me habría venido dado únicamente por la memoria voluntaria, por la memoria de la inteligencia, y como los datos que ésta proporciona sobre el pasado no conservan nada de real, nunca habría tenido ganas de pensar en el resto de Combray. En realidad, todo aquello estaba muerto para mí, ¿no? O sea, si me acuerdo de Combray, me acuerdo pocas cosas. Las 7 de la tarde, la escalera, el beso, Swann. ¿Muerto para siempre? Era posible. Entra por mucho el azar en todo esto, y un segundo azar, el de nuestra muerte, nos impide con frecuencia esperar mucho tiempo los favores del primero. Me parece muy razonable la creencia celta de que las almas de los que hemos perdido están cautivas en algún ser inferior, en un animal, en un vegetal, en un objeto inanimado, perdidas realmente para nosotros hasta el día, que para muchos nunca llega, en que resulta que pasamos junto al árbol o entramos en posesión del objeto que constituye su cárcel. Entonces se estremecen, nos llaman y tan pronto como las hemos reconocido, el encantamiento queda roto. Liberadas por nosotros, han vencido a la muerte y vuelven a vivir en nuestra compañía. Así ocurre con nuestro pasado. Es trabajo perdido que tratemos de evocarlo. Inútiles todos los esfuerzos de nuestra inteligencia. Está oculto fuera de su dominio y de su alcance, en algún objeto material, en la sensación que ese objeto material nos daría, que ni siquiera sospechamos, y ese objeto depende del azar que lo encontremos antes de morir o que no lo encontremos. Hacía muchos años que compré, cuando no fuera el teatro y el drama de acostarme había dejado de existir para mí. Cuando un día de invierno, al volver a casa, mi madre, viendo que yo tenía frío, me propuso tomar, contra mi costumbre, un poco de té.
Me negué al principio, pero no sé por qué cambié de idea. Mandó a buscar uno de esos bollos cortos y rollizos llamados pequeñas magdalenas, que parecen haber sido moldeados dentro de la valva acanalada de una vieira. Y acto seguido, maquinalmente, abrumado por aquella jornada sombría y la perspectiva de un triste día siguiente, me llevé a los labios una cucharilla de té donde había dejado empaparse un trozo de magdalena. Pero en el instante mismo en que el trago mezclado con migas del bollo tocó mi paladar, me estremecí, atento a algo extraordinario que dentro de mí se producía, un placer delicioso que había invadido, aislado, sin que tuviese la noción de su causa. De improviso se me habían vuelto indiferentes las vicisitudes de la vida, inofensivos sus desastres, ilusoria su brevedad, de la misma forma que opera el amor, colmándome de una esencia preciosa. O mejor dicho, aquella esencia no estaba en mí, era yo mismo. Había dejado de sentirme mediocre, contingente, mortal. ¿De dónde había podido venirme aquel gozo tan potente? Lo sentía unido al sabor del té y del bollo, pero lo superaba infinitamente, no debía ser de igual naturaleza. ¿De dónde venía? ¿Qué significaba? ¿Dónde cogerlo? Bebo un segundo sorbo donde no encuentro más que el primero, un tercero que me aporta algo menos que el segundo. Ese tiempo de parar, la virtud del brebaje parece disminuir. Es evidente que la verdad que busco no está en él, sino en mí. La ha despertado, pero no la conoce. Y lo único que puede hacer es repetir indefinidamente, cada vez con menos fuerza, ese mismo testimonio que no sé interpretar y que quisiera al menos poder pedirlo otra vez y encontrar intacto, a mi disposición dentro de poco para un esclarecimiento decisivo. Dejo la taza y me vuelvo hacia mi espíritu. Es él quien debe hallar la verdad. ¿Pero cómo? Grave incertidumbre cada vez que el espíritu se siente superado por sí mismo, cuando él, el buscador, es justamente el país oscuro donde debe buscar y donde todo su bagaje no ha de servirle para nada. Buscar, más aún, crear. Está frente a algo que todavía no existe y a lo que solo él puede dar realidad y luego entrar en su luz. Me voy a detener acá. Voy a saltar, al final dice, y en cuanto reconocí el sabor del trocito de magdalena mojado en la tila que me daba mi tía, a eso lo hace acordar esa sensación, es la misma sensación del té que se tomaba con su tía en Combré, al punto la vieja casa gris que daba a la calle donde estaba su cuarto, vino como un decorado de teatro a aplicarse al pequeño pabellón que daba al jardín y que habían construido mis padres en la parte de atrás. Y junto con la casa, la ciudad desde la mañana a la noche y en todo tiempo, la plaza, donde me mandaban antes del almuerzo, las calles, por donde iba para hacer algunos recados, los caminos que seguía si el tiempo era bueno, las ninfas del Vivón y la buena gente del pueblo y sus pequeñas casitas y la iglesia y todo Combré y los campos de alrededor, todo eso que está tomando forma y solidez ha salido, ciudad y jardines de mi taza de té. Ahí me detengo, me salté una parte, pero está todo el pasaje enviado por mail. Buscar, más aún crear, dice Proust. Hay que crear, pero no crear en el sentido de simplemente inventar. Hay que buscar en mi espíritu esa sensación homóloga a esta que estoy teniendo y ver a todo aquello que despierta, mediante la narración creativa, reflejarlo, cristalizarlo en la obra. Pero ¿qué pasa? Tiene que ser fruto de esa memoria involuntaria, porque lo que pasa con la memoria voluntaria es lo siguiente, esto lo dice Julio César Morán en Proust ha desaparecido, dice, nuestras impresiones retornan tal como fueron. Perdón, eso es la memoria involuntaria. No, está bien lo que estaba diciendo. No, es atrás, perdón. Eso por cambiar de hoja, ¿ven? Acá. La memoria voluntaria, dice Morán, nos traiciona, pues no nos presenta nuestros sentimientos, sensaciones y experiencias, ni nuestra visión de la sociedad, tales como fueron, pues es una memoria contaminada por todo aquello que hemos vivido, imaginado y sentido después en el recorrer de nuestro tiempo. Es decir, por un entramado de convenciones, lógica abstracta, repeticiones mecanizadas, prejuicios morales, sociales y políticos, hábitos y costumbres. Por tanto, en ese sentido, deforma sospechosamente nuestro pasado. La memoria voluntaria, eso lo digo, de paso ya lo nombro, en este libro que se publicó ahora hace poquito, Camus, Sartre, Barico y Proust, el último capítulo es sobre Proust, y ahí yo en 20 páginas intento hacer un raconto, no de la novela, sino de la trama, hablo de la memoria. La memoria voluntaria, el problema de la memoria voluntaria es que es como mirar el pasado desde una ventana, ¿no? Como mirar a la calle desde la ventana. ¿Y qué veo? Veo desde esa perspectiva, pero ya veo desde este lugar, con todo un bagaje de hábitos, costumbres e ideas, ¿sí?
Si uno piensa en su infancia desde su adultez, piensa como un adulto, ¿sí? Proust me está diciendo lo siguiente. Proust me está diciendo que la mejor parte de nuestra memoria, esta cita es preciosa, así que le voy a dar este espacio. Esta cita es preciosa y está a la sombra de la joven, à l'ombre de jeunes filles en fleur, que es a la sombra de las muchachas en flor. Dice esto, Proust, sobre la memoria involuntaria. El narrador dice: es por esto que la mejor parte de nuestra memoria está fuera de nosotros, en una ráfaga de lluvia, en el olor aserrado de un cuarto, o en el olor de una primera fogarada, donde quiera que volvamos a encontrar de nosotros mismos lo que nuestra inteligencia, al no utilizarlo, había despreciado. La reserva última del pasado, la mejor, esa que, cuando todas nuestras lágrimas parecen agotadas, sabe hacernos volver a llorar. Lo reitero esa frase, esa que cuando todas nuestras lágrimas parecen agotadas, sabe hacernos volver a llorar. Hay un pasado que vuelve en su riqueza, y es ese pasado el que no está trastocado por la memoria voluntaria. Cualquiera, yo ahí cuento en ese libro, cualquiera tuvo estas reminiscencias involuntarias. A mí me pasó, lo voy a decir para darle un tinte un poco más experiencial a esta exposición. Yo cuando era chico jugaba al fútbol en un club que está acá cerca de mi casa ahora, y que el club está a 2 cuadras de una papelera. A mí no lo era sintético. Yo era chico, tenía 9, 10 años. Después no jugué más al fútbol. 20 años después me mudé a 1 cuadra del club enfrente de la papelera. Yo vuelvo a oler ese olor horrible, sintético de la papelera, y me acordé, me vino todo. Todo, los entrenadores, una experiencia en el vestuario en la que había habido un problema, partidos, compañeros, gente que había olvidado por completo. ¿Sí? Los utileros, a qué se dedicaba, que eran excombatientes, un montón de cosas, todo vino del olor. Esto está diciendo Proust, la mejor parte de nuestra memoria es aquella que estaba como olvidada, ¿sí? La que nos sabe hacer volver a llorar cuando pensábamos que no teníamos más lágrimas. ¿Y qué pasa? Bueno, Morán dice, nuestras impresiones retornan tal como fueron, y con ella el yo que éramos, y el mundo de ese entonces con su auténtica percepción sensorial. Esta verdadera memoria que subyace en nosotros y que no podemos invocar a nuestro gusto, permite la reconstrucción de la vida y de la sociedad por el arte, que fija estas fugaces experiencias y proporciona una visión de nuestra historia personal y social. De modo que con la memoria involuntaria y sus reminiscencias, nos llegan a veces lo que no queremos saber, o lo que somos y no creemos ser. La memoria involuntaria me abre, me lanza, y me permite entonces, ahí viene la herramienta de la escritura, ¿no? Cristalizar por medio del arte aquella resurrección de la memoria, aquella reminiscencia que me muestra ese yo que era en ese momento, ¿sí? Y ¿qué es lo que hace que eso tenga un carácter esencial, extratemporal? Bueno, justamente que aparece una identidad entre pasado y presente, y eso tiene que ver también con lo que se llama metáfora proustiana, la metáfora proustiana de la identidad de estos dos momentos en el tiempo, que abren el tiempo en su esencia extratemporal, que va a aparecer al final del último tomo, cuando el narrador abre, una cosa que le pasa, se tropieza con una baldosa, se limpia con una servilleta, y todos esos, escucha esas son las tres, vamos Martín, me acordé, y escucha una cucharita que suena contra un plato, esas tres sensaciones le despiertan ese pasado que estaba perdido, y ahí él descubre que ese yo que era en el pasado viene. Pero hay que buscar, simplemente no, hay que crear, mediante la literatura, ¿sí? En este caso, ¿no? Mediante la narración, y plasmar en este artefacto que es el libro, esa vida pasada. Ese es el modo de recobrar el tiempo y de cristalizarlo en lo que tiene de esencial. Por eso para Proust, después lo voy a desarrollar en el último encuentro también, por eso para Proust la literatura es la verdadera vida, es la vida verdaderamente vivida, ¿sí? Bien, me voy a detener acá, había más cosas para decir, pero quiero dejar un tiempo para preguntas, que no sé cómo las vamos a organizar, Laura. Sí, vamos, Preguntas, si perdón, te o parece, comentarios o sí, críticas, no, no sí, solo se puede sí, sí, preguntar. sí. Si te parece, vamos leyendo en orden los chats y vas comentando lo que te resulte. Dale. Entonces empezamos. Me voy a dejar una ropa.
En el chat van a ver que está Diego agregando los archivos también, para quienes no los hayan recibido por correo. Dice entonces Francisco: pero Proust planteaba o consideraba la descripción del yo en la narración y por fuera de la inteligencia, en contraste con alguna corriente filosófica concreta. ¿Su intención no era de literatura a literatura? Bien, yo sí había leído esa pregunta, que lo primero que decir es que no puedo responderla completamente, pero sí puedo aportar algunos datos. El primero es que, en principio sí, la motivación de Proust es la narración en términos literarios, y uno podría decir que no tiene un ulterior objetivo filosófico. O sea, forzar a Proust a ser un filósofo no está bien, pero sí es verdad que hay una intención estética, ¿no? Estética en términos de filosófica, ¿no? El final hay una teoría estética en la narración, que es la vida puede ser expresada mediante el arte literario. Sobrevuelan en la cabeza de Proust, sobre todo el nombre de Bergson, ¿sí? y de Schopenhauer. Pero las referencias filosóficas en Proust, él había tenido un maestro, Darlux, a quien admiró mucho, sé que fue su mejor maestro, que lo introdujo en estas inquietudes filosóficas que existen en Proust, pero las referencias filosóficas no están todo el tiempo en la novela. Entonces yo digo a eso que pregunta Francisco, que hay una intención de literatura a literatura tal como él lo está manifestando. Hay una intención literaria que se vehiculiza literariamente y que si quiere tiene destellos filosóficos que acá venimos nosotros a tratar de agarrarlos, ¿sí? Para mí hay una teoría de la estética, para mí no, y para muchos hay una teoría estética, y para mí hay en la novela toda una expresión de lo sensible que es ineludible. Ahora, ¿Proust escribe para eso? Para inaugurar, no, escribe una obra, una novela literaria, que tiene como fin, si se quiere, fijar esa esencia temporal de las cosas, pero sobre todo el objetivo es personal. Cada uno tiene que ser narrador de su propia historia, y él lo que quiere es recobrar el tiempo pasado, ¿sí? Mediante la escritura. Entonces, yo diría que primordialmente tiene que ver más con una intención de literatura a literatura, ¿sí? Gracias. No puedo dejar de preguntarte, digamos, colándome en las preguntas, si hay alguna referencia de lecturas de Proust de Novalis, es decir, pensando justamente en el programa de Novalis, que es la romantización del mundo, digo, son un fragmento para ejemplificarlo más claramente. Dice Novalis: la vida tiene, y usa el verbo müssen, es decir, tiene que ser, perdón, nuestra vida tiene que ser no la novela que nos es dada, sino la novela que cada uno escribimos. Empieza Bien. con ese fragmento para desarrollar después la teoría de la romantización del mundo, que una vida es solo en tanto es narrada. Yo eso voy a decir que yo no lo sé, pero sí me acuerdo, y por eso ahora lo busqué, porque en un momento lo chequeé. Hay un artículo de Margaret Main que se llama Novalis como precursor de Proust del año 71, donde se explora esa relación. Pero en la novela, yo casi que podría, esto siempre es pero en la novela yo podría decir con seguridad que no está nombrado, y sí está Bergson, por ejemplo, si no me equivoco, y hasta donde yo conozco, no. Pero por ejemplo, esa línea de pensamiento puede existir porque Margaret Main, si yo no recuerdo mal, la retoma. Pero eso es todo lo que puedo decir a esa pregunta. Si después querés compartirnos el artículo. Vale. No. Gracias, Martín. Pregunta Ramón Pons. Bueno, Martín, mis felicidades, Martín, por tu introducción, gusto en escucharte. Confío que puedo volver a escuchar en su totalidad. Bueno, no, perdón, era solo que se tenía que retirar. Luego se cita la biografía de Carter. A ver, y esos serán... Acá está, ¿puedes repetir qué es lo que hace? Acá, ahí está, sí. Francisco. ¿Puedes repetir qué es lo que la hace eterna? ¿El encuentro pasado o presente? Pregunta Francisco de vuelta.
Bien, eso en verdad, o sea, no sé si diría la palabra eterna, ¿sí? Hay una esencia extratemporal que está fuera del tiempo y que puede ser cristalizada en la literatura, y eso se debe a que hay, quiero leer porque justo tenía el pasaje acá, por eso estoy buscando, a que hay entre uno y otro momento una identidad. Miren cómo lo dice Proust en El tiempo recobrado, igual esto lo vamos a ver después, pero dice, el ser que había renacido en mí, frente a esta sensación, ese ser solo se nutre de la esencia de las cosas, solo en ella encuentra su subsistencia, sus delicias, languidece en la observación del presente, donde los sentidos no pueden proporcionársela, en la consideración de un pasado que la inteligencia le deseca, en la espera de un futuro que la voluntad construye con fragmentos del presente y del pasado, a los que todavía le quita parte de su realidad, conservando de ellos solo lo que conviene al fin utilitario, estrechamente humano que les asigna. Pero basta un ruido, un olor ya oído, respirado tiempo atrás, lo sean de nuevo, a la vez que en el presente y el pasado, ¿no? Reales sin ser actuales, ideales sin ser abstractos, para que al punto la esencia permanente y habitualmente oculta de las cosas se halle liberada, y nuestro verdadero yo, que en ocasiones desde hace mucho tiempo parecía muerto, pero no lo estaba del todo, despierte, se anime a recibir el celestial alimento que se le aporta. Un minuto liberado al orden del tiempo ha vuelto a crear en nosotros, para sentir ese minuto, al hombre liberado del orden del tiempo. Ese encuentro entre pasado y presente lo que hacen es liberar a eso que se encuentra, a ese yo de ese momento, a esa cosa, su esencia extratemporal, o sea, aquello que excede el tiempo porque es una identidad entre ambos. Y eso es lo que la literatura tiene que recoger. Yo no puedo dar una respuesta conceptual directa filosófica porque justamente el modo en que Proust lo expresa es literario, yo por eso leí el pasaje. ¿No? Hay una esencia extratemporal que aparece en esos encuentros, en esa metáfora proustiana, que parecía muerto y que hace, y que nos da ese celestial alimento, que es ese minuto robado al orden temporal. Se sale de la temporalidad que es que continuamente lo arrasa todo, y yo lo puedo extraer. ¿Cómo? Bueno, cristalizándolo en la obra de arte. ¿Es eterno? Bueno, no sé, o sea, permanece en la obra. Gracias. Bien. Pregunta Darko, ¿tienen los sueños o lo onírico alguna función en el proceso creativo de Proust? ¿Existe alguna relación entre sueños y memoria? Bueno, es una pregunta enorme. Yo otra vez estaba indagando si se conocieron Proust y Freud, porque uno dice, bueno, qué exploración, digamos. Bueno, yo encontré un artículo que decía, creo que es Janif Stadler, que me dice que no se conocieron, y que incluso no se leyeron, dice Janif Stadler. Bueno, yo a chequear, ¿no? Pero lo que digo es, toda la cuestión primero hablo de Freud por la cuestión, ¿no?, en relación a la indagación del sueño como el inconsciente, dentro del inconsciente, una de las manifestaciones del inconsciente. Ahora, en la novela no aparecen tantos sueños, no se relatan tantos sueños. Me gustaría recordar cuántos, pero bueno, ustedes van a saber perdonar, 7 tomos, ¿no? Pero hasta donde yo no es que no es un tema recurrente el del soñar en Proust. Sí es un tema recurrente el del recuerdo involuntario, pero de hecho lo que sí se puede decir, y es muy interesante, incluso como para una línea de lectura, es que en muchas partes de la novela el narrador está entredormido, o sea que hay una ausencia de distinción entre la vigilia del sueño, donde aparece este material, esta posibilidad de recobrar ese tiempo, esa indistinción. En un momento el narrador está dormido, escucha unos ruidos y piensa que es una cosa y en verdad era otra. Por eso la crítica de Humboldt, como un tipo está 40 páginas dándose vuelta en la cama y rememorando. Entonces, me parece ahí que por lo menos uno podría decir, o se puede leer, que Proust entiende que en ese material de lo onírico, o esa manifestación del sueño como el inconsciente, que Proust no lo formula así, hay algo a que explorar. Y la memoria se nutre de eso. Cuando habla de la memoria del cuerpo, dice Proust en un momento, tiene que ver con algo que se me manifiesta no conscientemente, ¿no? Que es lo que el sueño me dice. Así que eso es otro tema, perdón por dar tantas, no sé, ¿no? Pero ese es otro tema a explorar, que es un campo interesantísimo, pero aporto solo eso, ¿no? De la relación Proust-Freud y de cómo el sueño puede entrometerse en un Proust que adivina que ahí hay algo a recoger, ¿no? Gracias, Martín. Voy a saltear una pregunta de Francisco. Francisco, si no te enojas, para darle la palabra a quienes todavía no preguntaron, y después si nos queda volvemos a la tuya.
Bruno Alfonso pregunta, ¿cuánto hay, si es que hay, en Proust de influencia clásica? Me refiero a la antigüedad. La pregunta sería, ¿hay algún testimonio, pasaje, escrito, que revele explícitamente alguna conexión ahí, sobre todo en torno al tópico de la memoria? Bueno, lo primero que quiero decir es, explícito no me acuerdo, ¿sí? Pero siempre está Sí, Proust conoce a los antiguos, de hecho, en un momento nombra a un filósofo, y ahora no me acuerdo si es... Porque además, ¿saben qué hace Proust? Hace algo muy borgiano, o perdón, Borges hace cosas muy proustianas. Porque Proust a veces dice, no, bueno, porque como el filósofo tal cosa decía, el filósofo borracho, bueno, no pone así, pero el filósofo... Y decís, ¿quién es este? Por suerte Mauro Arminio te pone la nota al pie donde dice, bueno, se debe estar refiriendo a X, pero muchas referencias cruzadas así, sin nombrar. Pero en relación a la cuestión de la memoria, yo diría que no. Porque ahí vieron que el pasaje que yo leí dice, hay una creencia celta, ¿no? Una creencia ancestral, pasada, en el que hay un alma que vive en los objetos. Pero no, o sea, esa referencia, si se quiere, al pasado, que puede volver, pero no una referencia, si se quiere, por ejemplo, a la antigüedad clásica griega, hasta donde yo sé, no. Igual siempre digo, o sea, voy a decir lo mismo que siempre, ¿no? Indaguen, porque al ser tan inconmensurable, ahora por ahí algún estudioso encontró una conexión, que yo desconozco, tranquilamente la puedes conocer, sobre todo con lo joven que ya dije que era, ¿no? Siempre hay mucho para leer, te digo. Así que indaguen. No me atrevo a dar una respuesta tan tajante. Diría que explícitamente no, y sobre todo en cuestión al tema de la memoria, no. No es que dice, cuando, no sé, tal fulanito pensaba esto sobre la memoria y yo, no. Sí, quiero decir que el tema de la memoria, de la reminiscencia y de hacer esa reminiscencia o sea, un material de literatura existe en la literatura, pero no existe hasta donde yo sé como la herramienta fundamental. O sea, acá es la construcción de la obra toda, la reminiscencia, las resurrecciones de la memoria. Eso. Explícito, entonces no. Gracias, Martín. Silvia López pregunta, comenta y después pregunta, leí alguna vez, no recuerdo la fuente, que comparaban la recherche con la teoría de la relatividad. ¿Tenés conocimiento de eso? ¿Algún comentario al respecto? Desconozco totalmente. Desconozco. Así que tengo que decir que no tajantemente y no puedo aportar incluso nada. Bueno, Virginia Laya dice blog, es el Homérida. Perdón, no es Sí. pregunta, es solo un comentario. Ah, sí, Bloch es un personaje muy interesante, que es, lo digo por quienes no lo conocen, digamos, gracias por el dato, es verdad, hay toda una, ahora que lo decís, miren cómo bien, ¿ves? Así funciona la memoria. Gracias, Virginia, voy a decir un par de comentarios, también vos puedes, si querés, aportar. Bloch es un personaje de familia judía, que todo el tiempo está queriendo como penetrar en esos núcleos aristocráticos, es bastante, digamos, ridículo, y todo el tiempo está haciendo intromisiones en los diálogos donde saca como a relucir un conocimiento de la cultura antigua e incluso cita frases textuales de una gran erudición, algunas inentendibles o ridículas y otras muy bien atinadas. Me parece que incluso ahí hay una cuestión de ridiculización de Proust de un tipo de personaje, pero es muy cierto lo que dice Virginia, y puede encontrarse en blog este judío que es un amigo de Jesús, iba a decir, este judío que es amigo de Proust, que incluso es, los papás medio que le dicen, ¿a quién trajiste a casa en un momento? Este es un desubicado, porque además no se baña, nada, es verdad, ahí se puede ahondar en ese personaje para encontrar una referencia, pero igual sigo sosteniendo que hasta donde me acuerdo no dice nada sobre la memoria, pero sí es verdad que ahí hay un florecer o una fluir de todas las cuestiones del conocimiento de Proust sobre los antiguos, digamos, en ese personaje. Bien. Y entonces volvemos como para ir terminando a la pregunta de Francisco. Otra pregunta sobre tu trabajo y sin abandonar la literatura demasiado. ¿Qué diferencia realmente a la memoria voluntaria de la involuntaria? ¿Será la sensación viva? La diferencia fundamental es la, por decirlo de una manera, lo inmaculado de la memoria involuntaria. Viene sin estar contaminada con mi visión actual, digamos. El otro día leí un pasaje de Nietzsche en donde critica a Kant y dice algo así como, bueno, hace tiempo que estamos viendo las cosas coloreadas, con perspectivas morales, estéticas, religiosas. O sea, yo miro la realidad cargado de un montón de
juicios, costumbres, hábitos. Cuando yo recuerdo desde acá. Si yo recordase, por dar el ejemplo, esto es parte de mi ser docente, ¿no? Porque yo creo que soy mucho más docente que investigador, así que por eso hago estos excursos. Cuando yo recuerdo mi club, yo recuerdo muy pocas cosas, y las recuerdo y digo, ¿saben qué digo? Este entrenador, la verdad que qué poca pedagogía tenía si nos decía esto y lo otro. O sea, hay una mirada desde mi lugar de ese pasado, recortada, como Proust dice, me acordaba de Compre, me acordaba del beso de mi mamá, de la llegada de Swan que me cagaba el beso, y después me acordaba de que me iba a dormir. Eso, las 7, mi pasado son las 7 de la tarde y esas 3 cosas. No. Y cuando viene el bollo mojado, el té de tila, viene todo. De hecho, justamente uno cuando termina esa primera parte, que son las 40 páginas, y lee primero la historia de un amor de Swan, y después viene todo, toda la infancia del narrador, todos los detalles, todas las cosas surgieron de ahí. ¿Y cómo surgen? Surgen inmaculadas, en el sentido de que no están trastocadas por mi visión de la realidad actual. Entonces, lo que diferencia una de otra, por eso en el libro de Morán, el artículo es muy breve, en Proust está desaparecido, yo no lo tengo digital, pero en el libro está ese artículo de Morán, creo que debe tener 6-7 carillas, en el que él habla justamente de la memoria voluntaria y la memoria involuntaria, y hace esta distinción de las cosas que yo leí, ¿no? Una está contaminada por los hábitos, costumbres, las ideas actuales, y la otra viene como un tropel que me inunda sin mácula. Y la pregunta de Francisco termina con esto que lo vamos a leer enfáticamente. Felicitaciones y muchísimas gracias, Martín. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Los espero el que no desista, digamos, el jueves que viene. Y digo algo que voy a decir el jueves que viene también, que es que el 18 a las 18 me van a hacer una entrevista sobre el libro, también los voy a invitar después con el flyer, todo, pero se los digo por si alguno quiere agendar. Eso. Perfecto. Bueno, excelente. Si quieren abrir los micrófonos y saludar y así. Digo siempre lo mismo porque ya no sé expresarlo de otra manera. El saludo desprolijo. Bueno, muchísimas gracias. Acá yo soy una adicta, Proust, así que siempre me encanta, aunque haya cosas que uno por ahí conoce, me gustó mucho, fue súper ameno, y bueno, un placer siempre. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, yo estoy dispuesto a convertirme en un adicto. Me acaban de regalar Valdemar, así que estoy en eso. Bueno, el que te regaló, consideralo en alta estima esa persona, te digo. Es mi esposa, así que no me voy a divorciar. Chao, buenas tardes. Hasta luego a Buen fin de todos. semana y gracias. Chao, hasta luego y muchas gracias. Gracias, Chao. muchas gracias, Martín. Hasta luego. Chao, gracias, Muchas Martín. Gracias.